Blair Stone, Edimburgo, Escocia, 1996. Cedric detuvo su relato cuando la puerta se abrió e irrumpió en la habitación una mujer alta y delgada, de rostro severo y andares decididos. Su elegante figura se alzaba entre la ropa de tonos beige, camel y bisón. Nada desentonaba. El cabello oscuro, de corte recto francés, no llegaba a rozarle los hombros. Por su forma de moverse, daba la impresión de estar entrando en una comisaría de policía dispuesta a poner una denuncia. Apenas se fijó en Margot, que estaba sentada en el sillón junto a la ventana y sostenía en la mano el último bocado del sándwich que aquel día se había hecho para comer. No he podido llegar antes, papá. Había un tráfico terrible. ¿Cómo estás? ¿Mejor? ¿Has pasado una buena noche? He preguntado en el mostrador por las pruebas que te hicieron, pero me han dicho que tenían que buscar el expediente y por el tiempo que me han tenido esperando, debe de estar en la otra punta del mundo. No te preocupes, volveré a intentarlo más tarde. ¿Has tenido vómitos? Hoy te veo bien. Cedric lanzó un suspiro y después dijo: Margot, te presento a mi abrumadora hija. Las dos mujeres se miraron unos instantes. Encantada de conocerte, dijo Margot. Blair Stone. ¿Y tú eres enfermera? No, es una amiga, contestó Cedric. Soy la chica que limpia las habitaciones. Blair se mostró descolocada unos segundos, pero no tardó en volver a tomar el mando de la situación y se giró hacia su padre. Tenemos que hablar. ¿Recuerdas lo que discutimos el otro día? Graham dice que tienes el contestador de casa lleno de mensajes de gente que se preocupa por ti, pero los ignoras. Necesitas compañía, papá. Pasas demasiadas horas solo en el hospital y yo tengo mucho trabajo, ya lo sabes. Intento escaparme, pero... Estoy perfectamente, Blair. La hija de Cedric hablaba mucho y muy rápido, como si las palabras saliesen de su boca a borbotones. Margot tenía que esforzarse para seguirle el ritmo, y se dijo que lo último que desearía sería trabajar para esa mujer. Ser su secretaria y tomar notas debía de ser una tarea más complicada que operar a corazón abierto. No es cierto. Por eso me he tomado la libertad de echarles un vistazo a algunos currículums de gente especializada en el cuidado de personas mayores. Tengo por aquí los dos que más me han convencido para que puedas valorarlos. Sonriente y ajena a la expresión de Cedric, que no auguraba nada bueno, sacó una carpeta que abrió con entusiasmo. El padre tenía los labios apretados en una línea fina y los hombros tensos, aunque la hija no vio nada y empezó a leer en voz alta el perfil de la primera candidata. Margot quiso escabullirse de allí, salir de puntillas de la habitación antes de que fuese demasiado tarde. Pero Cedric estalló rápido. No necesito que nadie me cuide. Espera, mira sus referencias y... Blair, basta. He dicho que no. Entonces, una bombilla se encendió en la cabeza de Margot. Fue como apretar un interruptor, porque de lo contrario no habría sido capaz de actuar por impulso y decir: yo podría hacerlo. Hubo un silencio abrupto, y los dos miraron a Margot, que se sintió ridícula. Había dicho una estupidez, sobre todo teniendo en cuenta el grosor de esos currículums. ¿Quién era ella, si ni siquiera pintaba nada en esa habitación? ¿Tú? Blair parpadeó, confusa. Bueno, pensó en la sonrisa de Ana cuando bailaba, en las facturas acumuladas en la cocina, en los desperfectos de la casa. Trabajo aquí mismo, así que me resultaría sencillo quedarme alguna tarde o por las noches. Además, nos conocemos. ¿Y acaso tienes experiencia? Es una idea perfecta, dijo Cedric. Papá, antes debería asegurarme de que... Olvídate de los pormenores, Blair. Estaré bien. Querías contratar a alguien para que no estuviese solo y lo has conseguido. Tú estás contenta y yo estoy contento. Y ahora, ¿por qué no vais a la cafetería del hospital y ultimáis los detalles? Seguiré aquí cuando acabéis, si consigo no morirme hasta entonces, claro. Papá, deja de decir esas cosas. Fue una suerte que Blair se acercase a Cedric para darle un beso de despedida, porque no vio la sonrisa que se le escapó a Margot. Cuando salieron, fueron al mostrador de recepción para volver a preguntar por el resultado de las pruebas. Margot aprovechó el momento y se ausentó para pedirle a una compañera que le hiciese el favor de ocuparse de sus habitaciones. Ella se lo devolvería al día siguiente. Al regresar, Blair estaba discutiendo con el hombre que la atendía. No parecía contentarse con ninguna de las explicaciones y su mirada se tornó tan glacial que Margot temió que fuese capaz de congelar todo el hospital al pestañear. Sintió envidia.
La hija de Cedric hablaba con firmeza y su tono era duro. En cambio, ella se pasaba el día diciendo: «Lo siento», y «disculpa», y «por favor», y «si me permites», y «no era mi intención». Rara vez perdía la paciencia. El asunto se zanjó en cuanto Blair amenazó con poner una reclamación. El hombre le aseguró que lo solucionaría en un par de horas. Las dos se dirigieron a la cafetería del hospital. A pesar de las conversaciones y el olor a comida, a Margot le seguía pareciendo un lugar áspero. Daba la sensación de que aquel edificio contenía un universo singular donde el tiempo avanzaba a otro ritmo, como si las manecillas del reloj se moviesen entre la vida y la muerte. Tic-tac, tic-tac, siempre girando. Blair pidió un té caliente y ella un café. «¿Por dónde quieres que empecemos?» «Iré al grano», dijo Blair. «Supongo que sabes que mi padre se está muriendo, así que lo último que quiero es malgastar los días discutiendo con él. Por eso cederé en esto y permitiré que lo cuides, aunque preferiría que lo hiciese una persona cualificada. Si sirve de algo, me hice cargo de mis padres». «Menos es nada», agitó el té. «Te pagaré bien, por encima de lo habitual. El dinero no es un problema. Bastará con que te quedes con él de vez en cuando, según lo que necesite. No conviene forzarlo. Es un hombre testarudo y poco dado a los cambios». «Vale, me parece perfecto. En realidad, mi hermano Graham y yo valoramos la opción con vistas a un futuro próximo. Ahora está aquí, en el hospital, pero...» La mirada de Blair se perdió en algún punto indeterminado. «Conozco a mi padre. Querrá morir en casa». Margot se percató entonces de que hacía frío. «Lo entiendo, y te agradezco la confianza. Es una persona especial, aunque haga esas bromas de mal gusto y finja que nada le importa. Te ruego que seas paciente y considerada con él». Blair le explicó cómo se organizarían y le dijo lo que cobraría, que era más del triple de lo que le pagaban por hora en su trabajo habitual. Después se terminó el té de un trago, se levantó y buscó unas gafas de sol en el bolso. Fue en aquel instante cuando Margot la vio de verdad. Tras aquella apariencia dura se escondía una mujer que estaba deseando huir de la enfermedad que le arrebataría a su padre. Margot se puso en pie, con el café intacto. «Te prometo que estará en buenas manos». Blair asintió con la cabeza antes de irse a toda prisa, como si al alejarse tuviese alguna posibilidad. Pero era tarde, y asistir a una batalla perdida tiene un aire descorazonador que no se parece a nada más. Margot se quedó unos minutos pensando en ello, allí sola. Se sentía una partícula más de entre tantas otras que flotaban a la deriva en ese mundo raro e indescifrable. La niña que fue Margot. Edimburgo, Escocia, 1996. Margot llegó a casa cargada con las bolsas de la compra. Entró en el acogedor salón decorado con muebles dispares, una alacena antigua al fondo, cada silla distinta, cuadros de segunda mano que vestían las paredes de color calabaza. Eleanor y los niños estaban sentados en la alfombra, alrededor de unas cajas de cartón. «He conseguido trabajo». «Ya tienes trabajo», dijo Peter. «Un segundo trabajo», contestó. Eleanor lanzó un suspiro y chasqueó la lengua, pero se abstuvo de compartir sus impresiones al respecto. Margot se sentía doblemente agradecida con su vecina porque, incluso cuando no estaba de acuerdo con sus decisiones, seguía siendo un apoyo firme. Tener a Eleanor en su vida y saber que podía dejar a los niños en sus manos era lo más parecido a respirar hondo que Margot podía imaginar. Hasta la inesperada llegada de aquella mujer, nunca había podido confiar a ciegas, de forma plena, en otra persona. «¿En el hospital?», preguntó Ana. «Sí, cuidaré de Cedric Stone. Os hablé de él hace unos días. Es el hombre que me está contando su historia durante el descanso para comer». «Ah, sí, el centenario», Peter resopló. «No ha cumplido aún los 80 y es interesantísimo». «Si tú lo dices», se encogió de hombros. Margot se fijó entonces con más detenimiento en las cajas abiertas que había sobre la alfombra. Ana sostenía un cuaderno azul en las manos. «¿Qué tienes ahí, cielo?» «Son mis notas». Dejó las bolsas y se arrodilló. Las cajas estaban llenas de polvo tras años durmiendo en el desván. Los recuerdos se amontonaban sin seguir un orden establecido. Fotografías, regalos, figuritas, adornos navideños. «Estuvimos hablando del día que fuimos de excursión al valle de Glencoe y se empeñaron en buscar los álbumes de fotos, así que...» «Sacabas muy buenas notas, mamá», dijo Ana.
Sí, no se me daba mal. Margot se colocó un mechón tras la oreja, tragó saliva y empezó a recoger aquel desguace de recuerdos. ¿Y por qué no fuiste a la universidad? No supo qué la desconcertó más, si lo que removió la pregunta o que Peter quisiese saber algo sobre ella. La respuesta fue descafeinada. Es complicado. Las cosas no siempre salen bien. ¿Y qué hubieses querido estudiar? No lo sé. Cerró una de las cajas, se levantó y se frotó las manos en los pantalones vaqueros. He comprado pizza para cenar. Iré a encender el horno. Evitó la mirada de Eleanor antes de huir. Se sentó a la mesa de la cocina con Clash a sus pies y el montoncito de facturas sin abrir acechando. Oía de lejos las voces de sus hijos en el salón, la televisión encendida, el viento que rozaba las ventanas de la casa. Contempló ensimismada la pizza, los hilos de queso que se fundían lentamente sobre el jamón y el tomate, los champiñones que se arrugaban sin gracia. Y entonces pensó en aquella niña de cabello rizado y ojos pequeños que había sido. En una ocasión, había escuchado a una profesora hablando con otra y diciendo sobre ella que era insulsa. Al llegar a casa, había cogido el diccionario para buscar la palabra, y, tras encontrarla, lo había cerrado y se había quedado durante 10 largos minutos mirando la pared de enfrente. Había 2 definiciones, y le resultaba difícil decidir cuál era la peor. La primera hacía referencia a lo que tiene poco o ningún sabor. La segunda, a lo que es soso y carece de gracia o interés. Entre los 2 sinónimos tampoco había encontrado consuelo. Desabrida, insípida, insustancial, simple, deslavazada. Margot había estado de acuerdo en que no era una niña pispireta o especialmente divertida, pero si alguien se hubiese molestado en mirar más allá, se habría dado cuenta de que en su interior albergaba un mundo infinito de magia y fantasía. Si hablaba poco, era porque estaba ocupada manteniendo conversaciones consigo misma. Si era tímida, se debía a que se planteaba cada palabra y cada situación, todo lo que podría salir mal. Si no tenía muchos amigos, era por el temor a que le hiciesen daño. Pero Margot había sido una niña lista, compasiva y empática, una niña que vivía entre la realidad y lo imaginado. Había sido una niña curiosa, tipo esponja, dispuesta a absorberlo todo. Una niña con un sentido del humor peculiar que había aprendido a gestionar la soledad. Había sido una niña que podría haber sido... La lista de futuros factibles era larga. En otras vidas alternativas y más amables, Margot habría sido una de esas doctoras que a diario veía correr por los pasillos cuando surgía una emergencia, o una psicóloga con su propia consulta en un barrio de la ciudad como Newtown o High Market, o una profesora con un montón de alumnos dispuestos a escucharla con atención. En su cabeza, habría sido escritora, astronauta, veterinaria, una prometedora actriz de teatro y una respetable periodista capaz de contar historias que calasen. Pero la realidad había sido más gris. No había habido paseos por el campus con un libro bajo el brazo, pantalones de campana y debates sobre literatura mientras tomaba café. Ella era la que lo servía detrás de la barra, y no había sido una mala vida, porque le había dado prioridad al corazón, pero de haber tenido la oportunidad. Por eso quería coserles alas a sus hijos, y después dejaría que volasen solos.